procesos de trabajo comunitario, investigación y docencia universitaria. Su labor se ha centrado en los sistemas agroalimentarios, la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo rural, campos en los que ha participado activamente mediante publicaciones, ponencias y articulación con diversas redes nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y es coordinador de la Maestría en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, el profesor Parrado es coordinador de la Red de Sostenibilidad Alimentaria Bogotá Región, Red Zonal, e integrante del Grupo de Investigación Terras, Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios, desde donde ha impulsado iniciativas que articulan academia, territorios y comunidades. La Fundación Universitaria Salesiana hace parte de esta red. Hoy nos acompaña con su conferencia titulada Experiencia de la Red de Sostenibilidad Alimentaria Bogotá Región Red Zonal. Por favor, demos una cordial bienvenida al profesor Álvaro Parrado Orozco. Gracias. Entonces, ¿sería media hora lo que tendría? Sí, 30 minutos. Recuerdo aquí. Sí, listo, 30 minutos. Bueno, buenas tardes. Mis disculpas y bueno, más escuchando eso de que vengo de la Nacional y llegué tarde por las protestas en la Nacional, pero bueno, pues esa es parte de nuestra realidad y pues justamente la idea es hacer una presentación también como muy aterrizada a nuestra realidad, si bien pues también se traerán algunos elementos de tipo teórico, pero bueno, ya realmente después de la pequeña odisea que fue llegar aquí, entonces vamos a ajustar el tiempo y a compartir con ustedes, bueno, algunas experiencias o también aportes desde esta red en que efectivamente pues participa también la Universidad Salesiana, que hemos llamado la Red de Sostenibilidad Alimentaria Bogotá Región o Red Zonal. Siguiente, por favor. Ah, ya, verdad que yo. Gracias. Bueno, lo primero, pues, como digamos, tenía un poquito más de tiempo, la idea era hacer esta parte un poquito más participativa, pero pues la podemos hacer ahí rápidamente en nuestra mente y de pronto si alcanza a participar un par de personas, y es sencillamente que piensen desde allí donde están, en lo que fue o su desayuno de hoy o ahora su almuerzo, que espero que pues que hayan alcanzado, hayan podido almorzar, a dos productos y que piensen un poco, o puede ser uno solo, y piensen ese producto, llámese chocolate, arroz, pan, carne, leche, ¿dónde fue producido? ¿Quién lo produjo? ¿Cómo se distribuyeron? ¿Dónde los compraron ustedes? ¿Dónde adquirieron el producto? ¿Cómo fue su calidad? ¿Qué pasó con los residuos? ¿Qué impactos ambientales y sociales generaron el proceso? Aquí pues bueno, está un poquito pixelado, pero un poco como ese concepto de circuito, cadena agroalimentaria, de valor, agrocadena, ¿cierto? Con esos diferentes componentes. Aquí esto lo saqué pues de una publicación justamente que con la profesora Yasmín compartimos ya hace unos varios años. Entonces que nos pensemos eso, o sea, rápidamente yo creo que unos 3-4 minuticos, de pronto un solo producto, que tratemos de hacerle como mentalmente rápidamente esa trazabilidad a ese alimento. Yo aprovecho y tomo agüita. Listo, un minuto. La idea es que ya vayan pensando ya entonces cuando lo adquirieron, qué pasó ahí en adelante.
Sí, bueno, más ustedes pues ya con su mente en la ingeniería agroindustrial y demás ingenierías, pues, ¿no? Pues ya tienen una mente de proceso, ¿cierto? Listo, entonces sencillamente uno o dos voluntarios, voluntarias, que rápidamente nos digan el producto. Pues la idea aquí es, ojalá, digamos, estamos en confianza, ¿cierto? O sea, lo más honesto, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser lo políticamente correcto, que comas alimentos ultra sostenibles, sino lo que ustedes pudieron haber hoy comido. Entonces, un voluntario, una voluntaria rápidamente aquí. Entonces, si nos comentas, por favor. Bueno, un producto, ¿cierto? Sí, sí, un alimento, un producto. Papaya. ¿Dónde fue producida? No tengo idea. Sí. Solamente me gusta una que es como de cáscara brillantica, porque la que es de cáscara opaca no me gusta. ¿Quién lo produjo? No sé, pues un agricultor, pero no tengo idea en dónde. ¿Cómo se distribuyó? Supongo que en camiones. Llegó aquí a la ciudad de Bogotá. ¿Dónde los compré? En la tienda de mi barrio. La calidad estaba rica, estaba muy buena, estaba dulce, estaba muy bien. ¿Qué pasó con los residuos? Los coloqué en una bolsa de residuos orgánicos, o sea, como una caneca de residuos orgánicos. Pero pues la verdad es que a la final la bolsa de residuos orgánicos exactamente va a parar allá pues con el resto. ¿Qué impactos ambientales y sociales se generaron en el proceso? Pues esperaría que, obviamente, bueno, lo políticamente correcto sería que eso se utilizara como abono, pero como te estoy diciendo, pues a la final eso va a terminar allá en el botadero. La ventaja es que es biodegradable, entonces espero yo que su impacto ambiental pues, sea más reducido que otros productos. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Y sobre todo gracias también pues por la transparencia. ¿Alguien más? De pronto por acá. ¿Están tímidos, tímidas? Por acá. Bueno, un producto es banano. Estamos frutales, bueno. Sí. Yo comí esta mañana banano. ¿Dónde fue producido? En Urabá. ¿Qué? ¿Quién los produjo? Los agricultores. ¿Cómo se distribuyeron? Camiones. ¿Dónde los compraron? Bueno, yo lo compré en una plaza. ¿Cómo fue su calidad? Bueno. ¿Qué pasó con los residuos? Bueno, yo dejé el bananito ahí. Pero sé que eso se cosecha en una bolsa con un pesticida que genera impacto ambiental por el plástico y todo esto. Y además, pues también los problemas pues, de salud que tienen los agricultores y etc. Pero no sé. Gracias. De pronto no sé si tú diferencias entre el banano que mencionas del Urabá y el criollo. O sea, uno viene más grande, la cáscara más gruesa, y el otro es más pequeñito, como más redondito. ¿Cuál sería? No. El del Urabá. Ya. Que es el que va para exportación. El de exportación, que además ese es el de exportación, es el de exportación. Bueno, listo, yo creo que pues tenemos un minutico si alguien más quisiera, de pronto, no sé, un producto cárnico, lácteo, como para contrastar, listo. Buenas tardes. Esta mañana yo en mi desayuno incorporé arándanos. Frutal. Pues también comí arándanos, pero pues ya fue banano. Arándanos. Sí. Pero esos arándanos los pedimos, a mi esposa le gusta pedir esos arándanos a una empresa que usualmente los exporta, se llama Ocati. Y pues llegan a domicilio, llegan en una caja, ellos manifiestan tener buenas prácticas agrícolas, el producto sí es de Si excelente quieres, calidad. la tuya. Residuos no genera, pero la verdad no conozco el impacto ambiental o social que se esté generando por el cultivo de
de este fruto y no sé cómo verdaderamente lo maneja esa empresa. Ellos, como les digo, manifiestan hacerlo todo de una manera, digo, lo más correcto posible, pero una cosa es lo que dicen, yo no sé si eso en verdad sea así o no, y si los agricultores involucrados en el proceso verdaderamente tengan unas buenas condiciones conforme al trabajo que están desarrollando. Gracias. Bueno, muy bien, entonces yo creo que con esos 3 ejemplos, pues bastante frutales, pero digamos que contrastan, nos muestran el conocimiento así muy rápido que podemos tener de nuestra alimentación, ¿cierto? Y vemos que en buena medida lo desconocemos, ¿cierto? Desconocemos normalmente de dónde vienen los alimentos, quién los produjo, cómo se produjeron, siendo que el alimento es tan esencial para la vida, para nuestra salud, ¿cierto? A veces de pronto nos cuidamos la salud, digamos, evitando cierto tipo de productos, pero por ejemplo, frente a alimentos es un poco como un juego al azar, ¿no? No sabemos realmente, a veces pues sí damos una confianza, por ejemplo, cuando tenemos un contacto directo con una empresa, allí por lo menos ya tenemos una información adicional. ¿Qué nos está diciendo esa empresa de cómo se produjo? A veces también esos alimentos pueden tener unos sellos, ¿cierto? No pasa tanto en alimentos en fresco como las frutas que se mencionaron, más lo tenemos en los procesados o agroindustrializados, ¿cierto? Pero unos sellos o una información nutricional, unas tablas de contenido nutricional, ¿cierto? Ahora también tenemos unos sellos de advertencia, ¿cierto? De si se va a comer esto es bajo su responsabilidad porque tiene exceso de azúcares, de grasas, ¿sí? Que son nocivos para su salud, similar al tema del cigarrillo, pero bueno, si usted se lo quiere comer, pues cómaselo, y si lo quiere dar a sus niños y niñas, pues está en su derecho, pero le estamos advirtiendo que tiene unos efectos nocivos frente a la salud, ¿cierto? Entonces, si bien somos consumidores cada vez más informados, aún la desinformación es muy grande, ¿cierto? Cuando compramos en una tienda, en una plaza de mercado, en un supermercado, en una tienda de descuento, alias de uno, ARA, estas, no sabemos qué ha pasado hacia atrás y también desconocemos mucho de qué va a ocurrir hacia adelante, ¿cierto? Decimos, por ejemplo, aquí normalmente mezclan el residuo orgánico con el inorgánico, sí, pero no siempre, sí, también existen unos gremios de recicladores, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese relativo nivel de conocimiento o desde el otro ángulo de desconocimiento, estamos hablando aquí en un ambiente universitario y además con cercanía con este tema, ¿cierto? Ahora, pues si salimos a la calle, hacemos una de esas encuestas, ¿no? De tipo noticiero del mediodía, pues aún va a ser mayor realmente el desconocimiento sobre esa historia de los alimentos. Bueno, sigan. Bueno, entonces, algunas ideas para hablar de sostenibilidad alimentaria. Primero es pues, plantearnos por qué se justifica pensarse en una sostenibilidad en el tema de la alimentación, y es porque pues hasta dónde hay una insostenibilidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen, un mural en Perú, que, digamos, nos evoca un poco esa historia hasta hace unas 6, 7 décadas, digamos, nuestros abuelos, en su mayoría sí conocían de dónde venían sus alimentos, ¿cierto? Incluso podían decir con nombre propio quién produjo esa papaya, quién, o por lo menos quién trajo esos bananos, ¿cierto? Y pues si nos vamos aquí un poco lo que son esas culturas ancestrales, milenarias, pues estábamos hablando de unos circuitos de alimentación cortos, ¿cierto? Incluso pues de una buena proporción de autoconsumo. En buena medida los seres humanos consumíamos lo que producíamos, ¿cierto? Y pues acá está un poco el contraste con esa modernidad de los agrotóxicos, de la modificación genética, con la cual
digamos, tenemos ahí a veces como esos sentimientos encontrados, creo yo, pues igual el arte, pues cada quien le da su interpretación, aquí estoy dando un poco la mía, y es esos sentimientos de que si bien no hay unos avances científicos, ¿cierto? Y aquí estamos en una corporación universitaria, por otro lado, esa ciencia y esos avances también pueden implicar unos riesgos, en este caso, pues para la misma vida. Y bueno, esta imagen, Andy Warhol de los 60s, ¿no? También famoso artista estadounidense, con sus latas de tomate o de sopa, donde comienza a mostrarnos esa uniformidad, ¿cierto? Un poco ya esto es lo que vamos relacionando con la modernidad de la alimentación, la modernidad del sistema agroalimentario, que tiene que ver con homogenización, ¿cierto? Industrialización, reducción de riesgos, ¿cierto? Tenemos un empaque al vacío, entonces de riesgos de contaminación biológica, por ejemplo, química, pero que contrastando nuevamente con con esta otra imagen, pues también digamos que tiene pues unas discusiones, unas prevenciones, ¿cierto? Tenemos allí un poco esos modelos. Entonces cuando ya comenzamos a mirar, la última pregunta que hacía sobre conflictos ambientales, sociales, también preguntaba que pueden tener la alimentación, pues es algo en lo que también el consumidor normalmente poco piensa, ¿no? Cuando yo decía si el banano Duraba o el banano criollo, ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Estoy, digamos, vinculándome a través de mi compra a una cadena de agroexportación, digamos, o si fuera el criollo, estoy vinculándome a una cadena más campesina, ¿cierto? Ese es, pues digamos, podría ser información importante pues para una elección del consumidor. Entonces, ya relacionando esa alimentación con variables ambientales, aquí esta sigla, estaría variables ambientales que pueden generar inseguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Esto es que la población pues no cuente con los alimentos suficientes frente a los que demanda su organismo para un correcto funcionamiento y una salud integral. Entonces, esa inseguridad alimentaria y nutricional, que bueno, digamos, en Colombia, más de la mitad de la población colombiana está en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, según las estadísticas que se manejan, en este caso se llama la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional de Colombia. Entonces, digamos, quizás el factor ambiental de mayor preocupación, de mayor visibilidad hoy en la agenda internacional es el cambio climático. Ese cambio climático que, bueno, al igual que los otros factores y en general lo ambiental, esas interacciones entre los seres humanos y su entorno o el planeta, digamos que son temas que a pesar de que hay suficiente evidencia científica de la relación que tienen con la actividad humana, pues muchos de ellos estamos entrando en etapas de la desinformación, del negacionismo. Caso cambio climático, pues el presidente de la nación más poderosa, ¿cierto? La principal potencia económica mundial, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, por ejemplo, es negacionista del cambio climático. Cambio climático que se viene, digamos, acelerando desde la revolución industrial, si bien es cierto que el planeta también naturalmente tiene unos momentos de calentamiento y enfriamiento, digamos, hay evidencia de que pues desde siglo XVIII se viene incrementando la temperatura promedio del planeta y esto lo vemos en fenómenos climáticos extremos con mayor frecuencia y severidad, por ejemplo, casos de sequías extremas o fenómeno del Niño, temporadas invernales, que también llamamos fenómeno de la Niña. Sentimos Bogotá
Ahora cada vez más, ya se ven a veces en Bogotá caminando personas en camiseta, pantaloneta, ¿cierto? El cachaco antes tenía, si no era la ruana, era el sacoleo, bueno, ahora las personas muy abrigadas, ¿cierto? Porque estamos en un momento de cambio climático. Ahora vemos acá por el campus de esta universidad seguramente también volando garzas, volando alcaravanes, que escuchábamos la canción llanera del alcaraván compañero y ahora los alcaravanes nos pasan aquí por encima. Por el cambio climático, ¿sí? El planeta está cambiando sus ritmos naturales. Bueno, otros, para no extenderme: degradación de suelos, pérdida de biodiversidad, escasez de agua potable, erosión cultural. Esta erosión cultural es a medida que vamos perdiendo esos conocimientos ancestrales, cada vez que se pierde una lengua ancestral, indígena, o una cultura como tal, o incluso pues dentro de las mismas culturas, por ejemplo campesina, afro, se van urbanizando y se van perdiendo conocimientos ancestrales, vamos perdiendo, por ejemplo, conocimientos sobre cómo aprovechar de una mejor manera esa biodiversidad, ¿cierto? Desde esos conocimientos ancestrales, agentes contaminantes atmosféricos, hídricos, etc. La agricultura utiliza en promedio el 70% del agua dulce en el planeta y es responsable, según el país, hasta el 95% de su escasez. En muchos de los países más pobres el uso llega al 90%, mientras un tercio de la población no tiene acceso al agua potable, ¿no? Entonces ya hay territorios en que comenzamos a ver esos pulsos entre agua para los pollos, para los marranos, para el cultivo de palma o agua para los seres humanos. ¿Sí? Cada vez va siendo más tensionante, digamos, ese tema porque el agua es finita, ¿no? El planeta es finito y todos sus recursos son finitos, ¿cierto? Que es un contraste que tenemos frente al modelo de economía capitalista del crecimiento eterno del Producto Interno Bruto, ¿cierto? La economía tiene que crecer eternamente para que si hay crecimiento entonces la población tenga mayor calidad de vida, pero estamos creciendo infinitamente dentro de un planeta finito, ¿cierto? Con unos límites que desde 1972 se habló de los límites del progreso y se dice no podemos crecer infinitamente porque tenemos un solo planeta, por lo menos hasta el momento, ¿no? 43% de la área terrestre lo utiliza la agricultura, siendo el 83% para ganadería, 13% para agrocombustibles, ¿no? Para alimentar motores, en este caso no seres humanos. Gasta el 30% de la energía del planeta, genera el 26% de los gases de efecto invernadero, es responsable hasta del 80% de la pérdida de biodiversidad y la deforestación, 78% de la eutrificación o contaminación orgánica de cuerpos de agua y 32% de la acidificación de suelos o también la pérdida de fertilidad de suelos. Es decir, la actividad humana que genera mayor impacto ambiental es la alimentación. ¿Sí? ¿Qué comemos? Esa decisión del consumidor es lo que va a generar un mayor impacto ambiental por encima de la industria de los hidrocarburos, de la energía, de lo que ustedes quieran. Algunos ejemplos: 1 kilogramo, esto es de Inglaterra, Países Bajos, para producir 1 kilogramo de carne de res se utilizan alrededor de 15.000 litros de agua. Esto no es que una vaca se tome todo eso, ¿cierto? Sino pues desde el agua que se utiliza para los riegos de los pastos o del maíz, la soya que después se va a comer esa res para volverse carne, y luego el transporte hasta que llega a estar disponible al consumo final, ¿no? Ese circuito agroalimentario al que hablábamos al inicio. Bueno, acá vemos las emisiones de dióxido de carbono que van a generar cambio climático o calentamiento global, uso de la tierra, qué tantos cereales consume para producir un solo kilo, y qué tantas calorías, o sea, qué tanta energía se gastó para producirlo. Entonces, pues, como ven, el impacto planetario es bastante grande el caso de la carne de res frente a otras carnes, huevos, leche, trigo. Bueno, el arroz, por ejemplo, sí, como es de riego, tiene un gasto también importante de agua. Aquí se compara un poco lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya equivalen al 34% del total de las emisiones, un poco contrastando pues a nivel mundial, global,
países industrializados y los llamados países en desarrollo. Entonces vemos que a nivel global la mayor parte de los gases de efecto invernadero están relacionados con el uso de la tierra. Eso significa básicamente deforestación de la Amazonía para aumentar la ganadería extensiva o para sembrar soya, para que en su mayoría también se la van a comer las vacas, para que esas vacas finalmente se vuelvan carne y ahí sí nos podamos comer nuestro churrasco. ¿Sí? Producción de energía, fíjense, la producción industrial, entonces miren, a veces hay bastante crítica sobre la industria, pero frente al total de gases de efecto invernadero, la industria, digamos que sale relativamente bien librada, y pues claro, pues justamente el esfuerzo que se hace desde la academia, la ciencia, de avanzar en procesos de innovación, como en este caso una futura ingeniería de innovación y agroindustria sostenible, pues es ojalá cada vez sea más pequeñito esos aportes de la industria al calentamiento global y el cambio climático. Y finalmente los desperdicios, entre ellos desperdicios de alimentos, que también son unos importantes generadores. Bueno, para no entrar en detalles, seguimos. Un poco aquí lo que se ha venido dando de cambio alimentario, estos son estudios en Centroamérica, acá solo es para destacar de que esto es un estudio que se hizo entre los 60, 70, 1961, 75 hasta el 2011, 1976, 2011. Y al compararlos, por ejemplo, se mira que el consumo de alimentos de origen animal, carne, subió en un 15%, ¿cierto? Perdón, la producción animal subió en 15% y el consumo de carne en un 6.5%. Y eso tiene una correlación directa con el aumento de las toneladas de los diferentes gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. El metano pues es producto de la digestión de los rumiantes, ¿no? Entonces aquí vemos un poco nuevamente lo que produce gases de efecto invernadero un rumiante frente a otros animales. Esa insostenibilidad alimentaria también la vemos en una agroindustria global del sector de alimentos y bebidas monopolizada. 10 empresas manejan más del 50% de la industria de alimentos y bebidas en el mundo. Tenemos la falsa ilusión los consumidores de ir a un supermercado a escoger entre muchas marcas, pero en realidad estamos escogiendo entre estas 10 y asimismo solamente entre 12 ingredientes, ¿no? Que vienen de los cereales más consumidos, maíz, arroz, trigo, de la papa, ¿sí? Solo 12 plantas, entonces, y 5 animales soportan el 75% de origen agrícola en el mundo: el trigo, el arroz, el maíz, la papa, la yuca, soya, arveja, sorgo, bueno. Bueno, aquí voy a acelerar un poquito porque me acá advertencia de 5 minutos, pero entonces tenemos, eso también es de la ENSIM, Encuesta Nacional de Situación Agroalimentaria, donde compara el antes y el ahora de la alimentación en Colombia. Entonces, pues antes se tenía unos sistemas productivos más armónicos con la naturaleza, en este momento pues con mayores tensiones, pero también, por ejemplo, antes había una baja inclusión laboral de la mujer, ahora mayor participación de la mujer en el mercado laboral, que tiene unas implicaciones en la alimentación, que ahorita pues no nos da el tiempo pues obviamente para analizarlas. Antes teníamos mayor número de jóvenes y de niños en los hogares y en el campo, ahora un envejecimiento. Esto es un ejercicio del Foro Económico Mundial, es esta reunión de los países más ricos, los empresarios más ricos del mundo, que se hace anualmente en Davos, y ellos vieron 4 posibles escenarios, un ejercicio prospectivo para el sistema agroalimentario global, desde una producción desenfrenada, con la ganadería ya en el top, una supervivencia de los más ricos, un mundo que basa su sostenibilidad en las tecnologías, sobre todo de la información, las comunicaciones, ¿cierto? Conectando donde se produce el conocimiento con los extensionistas o técnicos, finalmente los consumidores, y lo local es ahora lo global. Territorios altamente sostenibles que contrastan con territorios insostenibles. Entonces, en términos ya de soluciones hacia la seguridad alimentaria y nutricional, tenemos bueno, concepto de sostenibilidad o sustentabilidad que viene desde Informe Brundtland del 87, que sea ecológica, económica y socialmente sostenible.
recomendaciones desde Naciones Unidas para esa sostenibilidad: adoptar dietas menos intensivas en carne y reducir el desperdicio de comida. Esto no lo dice la Coalición Mundial de Veganos, sino científicos contratados, 2.700 científicos de que en 2018 se unieron en torno a este estudio. De no tomar acciones, bueno, será necesario aumentar la producción y luego vienen unas acciones políticas que recomiendan. Objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces se dice asegurar la sostenibilidad de esos sistemas de producción de alimentos, prácticas agrícolas resilientes, mantener la diversidad genética de las semillas, que contrasta con el dato anterior, que nos estamos comiendo casi que solo 12 plantas y 5 animales. Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, contaminación, que muy buena parte puede venir de alimentos. Enfoques propositivos, como es el enfoque One Health o una sola salud, que combina salud animal, medio ambiente con la salud humana, ¿cierto? Sobre todo muy desde las enfermedades zoonóticas, ¿cierto? Entonces, si abusamos, por ejemplo, de las vacunas en animales, vamos a generar resistencia a vacunas, igualmente en humanos, porque por cadena trófica vamos a consumirlos. Propuestas como el buen vivir, vivir bien, aquí los hermanos ecuatorianos, bolivianos, vivir en armonía con el entorno, la familia, con los elementos que hacen parte de ese entorno. Esto hace parte además de, bueno, este también acá de los muiscas, pero en Ecuador y Bolivia hace parte además de su constitución nacional. Y bueno, ya para ir terminando, tenemos la propuesta de sostenibilidad alimentaria, que la voy a explicar más bien aquí gráficamente. Tenemos, si vemos un árbol de la alimentación humana, hay unos enfoques de tipo más individual, otros más colectivos, pero su tronco central es el derecho, hoy hablamos de, incluso legalmente en Colombia, derecho humano a la alimentación, o solo derecho a la alimentación, pensando en que no solamente los humanos tenemos derecho a alimentarnos. Hay una seguridad alimentaria y nutricional con estos ejes: disponibilidad de acceso, aprovechamiento, consumo, calidad e inocuidad. Esto se desconfiguró, pero bueno, aquí tenemos hacia lo colectivo una autonomía alimentaria, una soberanía alimentaria, pero todo esto es un árbol sin raíces. O sea, cuando hablamos del derecho a la alimentación, de que tenemos que ser sostenibles, autónomos, una justicia alimentaria, etcétera, pero ¿y de dónde vienen los alimentos? ¿Cómo garantizar alimentación para más de 8.000 millones de seres humanos de manera equitativa, con unas condiciones de calidad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que el árbol no está solo, está entre unos sistemas socioeconómicos, culturales, agroalimentario, pero que ese árbol está soportado sobre un cosmos, un planeta Tierra, un territorio, unos ecosistemas, o más específicamente unos agroecosistemas, donde la sostenibilidad alimentaria va a ser ese eslabón que une ese planeta con la alimentación. Entonces aquí pues solamente como ejemplos de lo que se está haciendo ya en Colombia, muchas redes, iniciativas de conciencia alimentaria, consumo local, producción sostenible, disminución del consumo de carne, por ahí también se habla de crecimiento, ¿cierto? Bueno, acá hay como mucha teoría, pero voy a estas iniciativas desde la academia, como la red que les comentaba Zonal, es la ingeniería en innovación y agroindustria sostenible. Esa red Zonal es un espacio de encuentro, intercambio, saberes, experiencias entre diferentes universidades. Va a pasar estos. Aquí están las universidades, estamos actualmente 8. Hemos hecho actividades ya conjuntas, la red es muy nueva, pues lleva este año, una identificación de capacidades, digamos trabajos de grado, tanto estudiantes de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, como de la Nacional. Hemos identificado pues las fortalezas que tenemos, todo el potencial. Hemos realizado también actividades conjuntas, como este año la Semana de la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos de Bogotá, un encuentro internacional en sustentabilidad o sostenibilidad alimentaria, conversatorios, por ejemplo sobre encuentro de grupos y semilleros de investigación de la red Zonal. Y aquí la foto en la Salesiana, por ejemplo, que estuvieron de la Alcaldía de Bogotá, pues también hablándoles de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos gracias a estas alianzas. Entonces, bueno, ese era como muy rápidamente lo que quería compartirles. Yo diría pues como mensaje
de cierre. Entonces me parece muy positivo que desde las ingenierías, en este caso la ingeniería agroindustrial, se esté priorizando la sostenibilidad, porque ya no es algo solamente por estatus, por competitividad, que también es cierto. Un profesional que tenga un enfoque de sostenibilidad, pues va a ser más competitivo que aquel que todavía está en el viejo paradigma de la irracionalidad frente a lo ambiental, ¿cierto? Pero también es pues por responsabilidad, porque tengamos o no hijos, pero digamos si vislumbramos hacia esas generaciones futuras de las que habla la sostenibilidad, si no cambiamos el modelo, pues definitivamente pues la crisis en la que ya estamos se va a profundizar. No quiero ser apocalíptico, pero bueno, digamos que tenemos que, afortunadamente, pues podemos hacer el cambio, y sé que con estas iniciativas se están dando aportes para lograr hacerlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro, la verdad que sensibiliza y nos pone a pensar lo que vivimos día a día. Preguntas, aquí tenemos varias preguntas, profesor Diego. Vale, gracias, muy amable. Estamos completamente de acuerdo en que es un problema seguir haciendo las cosas como las están haciendo. Sin embargo, pues yo tengo una duda particular, y es que ¿cómo hacemos para aplicar todo esto que se está buscando sin que pues los precios de la comunidad se eleven? Y me refiero porque pues, estamos buscando también mayor acceso a la comida, pero si la persona no puede pagarlo. En gran medida, muchas de estas pues, iniciativas tienden a encarecer los productos. Sí, efectivamente, digamos, todo el tema de circuitos cortos, mercados campesinos, agroecológicos, bueno, aquí también se hace una feria, ¿no? Ya también se está haciendo en la Salesiana. Normalmente no son los precios más bajos, y uno diría, bueno, pero si es directamente el productor al consumidor, ¿por qué no es más barato que el que pasa por una serie de intermediarios o incluso el que importa, ¿no? Los alimentos importados? Y pues, primero, pues es un tema de economía de escala, ¿cierto? Pues volúmenes pequeños, mayores costos unitarios de producción, de transporte, etcétera. Pero segundo, también pues son inequidades del mercado, ¿cierto? Entonces tenemos que países ricos financian a sus agricultores y por eso pues venden trigo, etcétera, muy económico, por debajo incluso de los costos de producción. Pero por otro lado, sí hay unos esfuerzos, digamos, el mundo de los mercados o de los alimentos sostenibles, los mercados alternativos, viene creciendo de una manera muy dinámica, y muchos de ellos ya desde hace varios años se hicieron esa pregunta y comenzaron a decir, no, esto no puede ser solo para la élite, ¿cierto? No, o sea, los pobres también tienen derecho a comer bien, ¿cierto? Alimentarse bien y a no contaminar tanto, etcétera. Y pues digamos que de esa manera hay muchos mercados que ya funcionan con una lógica más solidaria, pero hay que decirlo que con grandes esfuerzos y grandes desafíos, pero ahí van caminando, digamos, ese tipo de iniciativas que buscan pues llegar realmente a toda la población. Pero antes de terminar ahí, pues hablo también de algo que hasta el momento todavía se repite y se repite con una gran verdad, incluso estaba ahí en una de las diapositivas con lo que afirmaban de Naciones Unidas, y es que para 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas, entonces hay que duplicar la cantidad de la producción. Eso es mentira, ¿sí? Lo que muestra la realidad demográfica del mundo es que el único continente que está creciendo es África, ¿sí? Los demás, ya incluidos nosotros, estamos comenzando a reducirnos, ¿sí? Ya las estadísticas del DANE es que Colombia está en un punto ya de inflexión, o sea, en este momento estamos apenas en la tasa de reemplazo. Las parejas en promedio tienen 2 hijos, ¿no? Apenas está la tasa de reemplazo, pero la tendencia es que unos 5 o 10 años comencemos a disminuir, ¿cierto? Entonces, es mentira que cada vez tenemos que alimentar más gente y por eso tenemos que aumentar la producción, ¿sí? Las estadísticas demográficas lo que muestran es que vamos a tener menor población, pero oye, igual, si no son 10.000 millones, sino 8.000 millones, igual es un desafío enorme alimentar ese volumen de población y a unos precios asequibles. Sí. Quisiera que también es complicado para los mismos productores, porque pues, ellos con mucho esfuerzo hacen sus productos, están muy costosos,
y difícilmente, pues muy pocas personas pueden accederlo y ahí se terminó el trabajo, ¿no? Porque no están vendiendo lo suficiente. Entonces es una cuestión complicada, ¿no? Creo yo. Sí, pues de pronto, cuando trata de pronto de salirse un poquito de la lógica capitalista, pues sonará muy revolucionario. Vengo de la Nacional donde había protestas, entonces claro, el de la Nacional, pero sé que aquí también pues hay colegas de la universidad, pero cuando nos salimos de la lógica capitalista, vamos por ejemplo a una lógica ya de la solidaridad, ¿no? Por ahí comienzan a haber experiencias que, por ejemplo, yo creo que nosotros de pronto, quienes tienen contacto con zonas rurales, han visto que todavía el trueque sigue siendo muy importante, ¿sí? Yo hice esta vez harta sopa, entonces le llevo al vecino, a la vecina, y después la vecina mató una res y entonces me trae parte del asado, o coseché yo y después compartimos la cosecha, etc. O sea, eso también pasa mucho en estos mercados campesinos, circuitos cortos, la gente truequea, ¿sí? Entonces ya cuando nos vamos saliendo ya de la lógica netamente monetaria, va habiendo un acceso a los alimentos de otras formas, y en eso hay muchos colectivos, pero sí, si uno se pone a mirar, eso todavía no es el 1% del total de la distribución de alimentos, pero digamos que sí hay alternativas. Pero dentro de la lógica netamente capitalista estoy de acuerdo que es muy difícil. Sin embargo, también hay quienes la están, digamos que, luchando desde allí, tratando de traer alimentos de manera directa del productor de la forma más económica a la ciudad, pero nunca logrando competir, por ejemplo, con Corabastos, ¿sí? Una última pregunta. Gracias. Bueno, no es tanto pregunta, sino es una felicitación y un agradecimiento al profesor Álvaro Parrado, pero yo me voy a poner de pie, pues porque me parece importante visibilizar que este esfuerzo que hace la red de investigación que lidera el profesor Álvaro Parrado, de la cual la Fundación Universitaria Salesiana ya es parte este año, es también una iniciativa que hemos tenido desde el programa de Ingeniería Agroindustrial. Actualmente ese programa está vigente, está en oferta y es uno de los programas que ofrece la Fundación Universitaria Salesiana. Todos saben que en este año de retos, de desafíos, hicimos la renovación, presentamos la renovación de los registros calificados de nuestros programas. Y este programa va a pasar a ser de 5 años, pasa a ser de 4 años, de 10 semestres pasa a ser de 8 semestres. Y justamente estudiando las tendencias del mercado, todas estas realidades de cadenas agroalimentarias, del perfil de profesionales, etc., el programa se va a llamar ahora Ingeniería en Innovación y Agroindustria Sostenible. Y es un programa de 4 años. Entonces yo los invito a los estudiantes a que estén informados. Ustedes son aquí, la mayoría, no veo ningún ingeniero, hay una versión de un ingeniero acá. Bueno, Pablito, gracias. Solo hay un ingeniero, imagínate. Entonces es un universo de químicos, farmacéuticos, y los hombres también, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan esa información, porque pues seguramente ya el programa está a puertas de abrir, de por fin inaugurarse. El programa está vigente, siempre yo digo eso, el programa está vigente, es un programa vivo, es un programa que tiene contacto con redes de universidades, con redes de investigación. Creo que varios de los que están aquí pudieron estar en esa actividad de la Secretaría de Desarrollo, ¿cierto? Y que hicieron, ¿cierto? Sí, veo, por eso que ustedes estuvieron, Camilo estuvo, algunos profes estuvieron en el Día Internacional de Desperdicios, Reducción y de Pérdidas de Alimentos. Entonces, todas estas son iniciativas importantes y pues te doy las gracias, profe Álvaro, porque allí pues Salesiana ha sido muy bien recibida. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso nuevamente.